Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que os habéis conectado a este evento del ciclo de la Fundación Conviviendo con el COVID, o más bien conviviendo con el virus SARS-CoV-2. Gracias a todos, nos sentimos muy honrados por vuestra asistencia y por vuestra participación. Os voy a pronunciar unas palabras previas de introducción en las que quiero significar que ni la genómica o la proteómica ni ninguna de las ciencias ómicas serían factibles sin el desarrollo vertiginoso de los sistemas de computación. Hemos pasado de trabajar con megabytes hace 10 años a trabajar con terabytes, es decir, un billón, es decir, 1.000.000 de millones de bytes. Pero eso trabajando nosotros, porque los grandes servidores de datos trabajan con pentabytes, exabytes, zettabytes, yottabytes, bueno, brontabytes, geobytes. Un geobyte, para que tengáis una idea, equivale a 10 elevado a 12 bytes, es decir, un billón español, no americano, es decir, 1.000.000 de millones de millones de millones, un billón de billones. Esto ha permitido el tratamiento masivo de datos no estructurados, lo que llamamos Big Data. Y esto mediante algoritmos, la inteligencia artificial, el autoaprendizaje de la máquina, lo que llamamos Machine Learning, lo que está suponiendo una revolución total en el avance científico de la medicina y del conocimiento en general. Esta pandemia ha sido un claro desencadenante de la utilización de Internet y las tecnologías de la comunicación audiovisual, es decir, tanto en voz como en imagen, como documentos y datos en todos los entornos y, por supuesto, también en sanidad. Las empresas privadas y los particulares así lo han hecho. Las comunicaciones entre empleados, entre amigos, familiares se han intensificado enormemente. Los ciudadanos pueden hacer fotos ampliadas de enorme calidad y a través de su smartphone controlar sus constantes vitales. El mercado ofrece multitud de soluciones de conectividad con sensores de alta calidad capaz de detectar y medir datos médicos conectados a su teléfono móvil y demás dispositivos. Algunos de las empresas que hoy nos acompañan pues os podrían mostrar soluciones sorprendentes, ¿no?, que están ahí a disposición de que se usen en el sector sanitario. Y la realidad de la calle, lo cierto es que está superando y yendo muy por delante a la capacidad tecnológica de los centros sanitarios públicos y la mayoría de los privados. La posibilidad de reuniones virtuales compartiendo documentos y datos ha agilizado el trabajo de las empresas de manera muy eficiente. Han abaratado los costes, mejorado la eficacia, la burocracia se ha simplificado y bueno, ha habido un avance en ese sentido muy importante. Pero la sanidad de gestión pública ha sufrido una escasez de recursos informáticos y de comunicación que no ha permitido el uso intensivo y extensivo de las tecnologías. No solo se colapsan los recursos sanitarios, sino también los informáticos y las comunicaciones. Y esto, evidentemente, pues significa una degradación de la atención a los pacientes, porque por mucha facilidad que tengamos de poder trabajar en ese entorno tecnológico, si no tenemos líneas telefónicas, si no tenemos ordenadores capaces, si no tenemos actualizadas las versiones de los sistemas de información, no podemos nada más que dar una solución y una atención mediocre, ¿no? Y eso supone luego una mala opinión por parte de los pacientes, ¿no?, que no se ven bien atendidos. Un acto como el de hoy, si no fuera por la pandemia, seguramente lo habríamos hecho de manera presencial, ¿no? Imaginaos los problemas de desplazamiento, porque tendrían que venir de Barcelona, de Oviedo, de Toledo, de Madrid, de Segovia, de Santander, de Mérida, de Santiago, de Valencia. Toda esta gente están reunidos aquí con nosotros. Habría que considerar no solamente los viajes, sino la pernoctación en muchos casos, el tiempo perdido en viajes, en hoteles, los gastos de manutención. Bueno, una barbaridad. Todo eso lo hemos ahorrado. Y precisamente por eso es posible celebrar un evento con tan alta calidad de ponentes procedentes de toda España. Esta es una gran lección que hemos aprendido y el uso de esta tecnología permanecerá tras la pandemia. Según el índice de la Sociedad Española de Informática de la Salud, el índice 6-2019, el presupuesto global de tecnologías de la información y la comunicación bajó casi el 3% respecto al año anterior. El presupuesto global a nivel de todo el Estado. Pero el porcentaje respecto al presupuesto total, es decir, el tanto por ciento del presupuesto que en ese momento
se aplicaba, también bajó casi un 6%, situándose el de las TIC en un 1,16%, muy lejos del recomendado por la Unión Europea, que recomendado desde hace 10 años del 5%. Esto es un claro detector del compromiso político con la digitalización de la sanidad. No se puede estar presumiendo continuamente sobre los logros conseguidos en digitalización mientras, sin embargo, recortamos el presupuesto. Por eso queremos conocer de primera mano la apuesta política por conseguir la digitalización de la sanidad en España, así como percibir desde la óptica de los profesionales sanitarios las expectativas, las ventajas y las dificultades para la implantación de la salud digital en sus organizaciones. Esto lo vamos a ver en la primera y en la segunda sesión. Hoy pues tenemos una alta representación de consejeros bueno, está el consejero de Extremadura, pero también una alta representación de consejeros de Galicia, de la consejera de Valencia, de la Consejería de Valencia, de la de Castilla-La Mancha, de Asturias, en esta primera sesión. También tenemos responsables de tecnologías de la información de Madrid, de Castilla y León, de Cantabria, que nos van a hablar luego también en la última sesión. Todo esto lo vamos a hacer con la participación de representantes de la industria, representantes de Ligi, Sanofi, Roche, Chiesi, Abbott, Indicen, Medtronic, Alma, Oximesa y DXC Technology. Algunos de ellos que tienen soluciones espectaculares y los pueden ver en los stands virtuales. Y van a interactuar con nosotros y con el resto de ponentes en las diferentes sesiones de este encuentro. Bueno, antes de terminar, les anticipo que el próximo 16 de noviembre celebraremos un nuevo encuentro sobre la financiación de la sanidad en tiempo de crisis. Es decir, cómo vamos a financiar el gasto extraordinario en que estamos incurriendo, cómo vamos a financiar el gasto en el que vamos a incurrir para remediar el aumento terrible de listas de espera. Es decir, cómo vamos a financiarnos. Y evidentemente, si no nos reorganizamos, va a ser difícil que nos alcance para nada la financiación. También vamos a hacer frente, en el contexto de la crisis económica y los posibles recortes, cuáles serían las prioridades, etcétera, etcétera. En la web de la Fundación se pueden consultar los eventos convocados hasta final de año, que vamos a tener hasta diciembre, y muy interesantes. Y bueno, ahí se pueden consultar en la web de la Fundación o la de Bamber Summit. Para finalizar, quiero dar las gracias a nuestros colaboradores Asís Cervera Salud y también a los patrocinadores de este evento que no van a intervenir como ponentes, pero que están también colaborando con nosotros para la realización del evento, que son GSK, Astellas y Novalab. Y desde aquí les doy las gracias por el apoyo para que podamos seguir haciendo este tipo de encuentros. Y nada más, muchísimas gracias a todos y vamos a empezar con una primera sesión. Tenemos a Benigno Rosón, que viene como delegado del consejero de Galicia, que a última hora nos dijo que no le era imposible acudir, pero bueno, ha tenido la decencia de mandar al subdirector general de Sistemas de Información de Castilla, perdón, de Galicia, ¿no? Y que yo le va a representar magníficamente. También tenemos a Concha Andrés Sánchez, que es la secretaria autonómica, Concha Andrés, Regina Leal, que también viene en representación de Jesús Fernández Sanz, que no podía tampoco venir, tenía que acompañar a su presidente a no sé, reunión importantísima, y a Elena Llorente, que también representa al consejero de Asturias. Bueno, vamos a ver qué tal queda la representación de los consejeros, seguro que muy bien. Y luego también tenemos la visión de la industria, tenemos a Federico Plaza Piñol, que todos conocéis, una persona veterano de la sanidad y uno de los cerebros, sobre todo de la medicina personalizada. Arantxa Catalán, también una experta eh, que está en Sanofi, pero que también sabe muchísimo de la sanidad. Y María Teresa García,
que tiene una gran experiencia porque ahora está en ABO, pero ha estado también en otras compañías farmacéuticas, o sea que tiene una gran eh, conocimiento y una gran experiencia detrás. Así que yo creo que estamos todos, solamente falta José María Vergeles, que estuvieron conectados con nosotros en la reunión del jueves y parece que todo iba bien. No sé qué problema es el que tenemos ahora. Daniel está detrás de este tema, supongo que estará hablando con ellos, a ver, cuando entre, pues ya hablaremos con él, o si no, le dejamos para el final. Así que, si os parece bien, voy a dar la palabra a Benigno, que está con nosotros. Tienes 5 minutos. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a Bamber la invitación a participar en este evento que, como bien comentaba Ignacio, es importante para ver lo que todas las comunidades hemos aprovechado para ir desarrollando en estos tiempos complicados en donde efectivamente con las tecnologías creo que estamos ayudando a que este complicado proceso se pueda gestionar mejor. Por lo tanto, lo primero, agradecer la invitación. Lo segundo, o en paralelo, disculpar la presencia de nuestro consejero, que querría haber estado, o yo creo que todo el mundo se hace cargo de que hoy precisamente se le complicó la agenda a todos los consejeros porque hay decisiones importantes que tomar y reuniones importantes a las que asistir que le han impedido a última hora estar. Por lo tanto, como bien decía Ignacio, yo espero representarlo un poquito bien, pero vamos, a él le hubiese gustado estar. Y bueno, como decía Ignacio, yo en los primeros 5 minutos, si os parece, lo que me gustaría es trasladar un poco por lo que nuestra organización ha hecho y ha aprovechado para gestionar esta pandemia y efectivamente utilizar las tecnologías como palanca de mejora y de oportunidad para gestionar mejor las cosas. Comentamos que la tecnología era importante. Yo creo que en España en general y en Galicia en particular, en la sanidad se ha hecho una apuesta importante por digitalizar nuestros procesos. En mayor o menor medida, todas las comunidades tenemos un grado importante de digitalización de la sanidad pública y privada. Y sí que quizás lo que estaba faltando, y esta epidemia lo ha puesto en relieve y ha ayudado a hacerlo, es una transformación digital. Es decir, aquí no vale solo con tener los procesos digitalizados, sino que la tecnología tiene que servir para hacer cosas distintas. Y por desgracia, esta pandemia sí que nos ha obligado a hacer cosas distintas. Y yo creo que la sanidad ha respondido, es uno de los sectores que ha respondido muy bien, primero porque, como os decía, creo que es una organización que está muy acostumbrada a manejar la tecnología, por lo tanto, a nuestros profesionales no les ha costado hacer este cambio, pero también los ciudadanos durante estos últimos tiempos han sabido interactuar con ella. Y lo que nos hemos encontrado es, como en cualquier otro proceso, como cuando fue la digitalización de la receta o la implantación de sistemas de comunicación con ellos, que han reaccionado muy bien, ¿no? Entonces yo, lo primero con lo que me quedaría, o sea, el primer, digamos, ¿cómo se dice? El primer titular es que nuestra organización ha aprendido a trabajar con la tecnología y especialmente con la no presencialidad, ¿vale? Yo creo que ha sido obvio que hemos sido capaces, y también con la infraestructura ya existente, yo creo que no eran momentos de inventar cosas, sí con la infraestructura existente, a lo mejor que la hubiésemos podido poner en funcionamiento antes, pero que no ha sido así, hemos conseguido trabajar con los profesionales cuando no han tenido oportunidad de hacerlo en sus lugares de trabajo desde casa, y esto nos ha pasado, el teletrabajo ha funcionado bien, incluso en la parte clínica, y especialmente con los ciudadanos, en donde los estamos pudiendo atender sin esa presencialidad, o bien telefónicamente, o bien con herramientas de teleasistencia, también según el grado de digitalización que tiene cada comunidad. Nosotros ahí, sabéis que llevamos mucho tiempo promoviendo las herramientas de teleasistencia y la agradable sorpresa es que hemos conseguido esos ciudadanos que han contraído la enfermedad, pero que pueden estar en casa, hacerle seguimiento con nuestras herramientas de teleasistencia. Es decir, medir la saturación de oxígeno o la temperatura y que nos la envíen electrónicamente y que eso levante una alerta y según el resultado de eso, que se le llame o no
porque está estable o porque hay que tomar una actuación con ella, eso lo hemos podido hacer. Insisto, la aceptación ha sido muy buena. Por lo tanto, yo creo que esa es la primera, digamos, el primer titular. Lo segundo es que hemos entendido todos, que esto es importante, que los procesos clínicos hay que acompañarlos de también el cuidado general de la salud. Es decir, todos hemos trabajado en este tiempo en que nuestras herramientas clínicas se conviertan en herramientas de ayuda de salud pública. Por lo menos nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo en orientar nuestras herramientas de historia clínica al ámbito de la vigilancia activa de la enfermedad. Y así conseguimos pues, que en la historia clínica figuren los contactos estrechos de un paciente y poder estar viendo su evolución el propio médico, el estar proactivamente avisando a los profesionales de que se ha contraído la enfermedad o que hay que avisar de pruebas que ya están resueltas para que el ciudadano se pueda desaislar. Es decir, que en eso también hemos, yo creo que he sido rápidos en entender la proactividad y además que esas herramientas debían extenderse a los ámbitos sociosanitarios. Nosotros hemos hecho una apuesta también grande en que la historia clínica se extienda y se ha extendido a todos los temas tienes un minuto. Sociosanitarios. La tercera, hemos aprovechado también esa optimización, o sea, hemos utilizado las estructuras centralizadas que teníamos. Si teníamos buenas estructuras en el 061, que ya sabían hacer consultas generales de salud y dar información a los pacientes, hemos conseguido extenderlo, hacer eso también con la enfermedad del COVID o con el seguimiento de los contactos estrechos. Os decía que también hemos potenciado todo el tema de la telemonitorización y al final y por último, ya concluyendo, creo que todos hemos cogido la importancia que tiene el tomar decisiones basadas en datos para, digamos, que prever lo que nos va a pasar. Y ahí también, con todas las herramientas de analítica y de Big Data, hemos conseguido, no digo que ir por delante de la pandemia, pero sí que por lo menos intentar predecir lo que está ocurriendo y ir tomando esas medidas cirujanas que estamos tomando todos de aislamientos concretos, de cierre de ciertas áreas y de evitar que se nos colapsen los hospitales en función de que sabemos lo que está pasando con nuestros ciudadanos que están en casa y que pueden estar pues, padeciendo más la enfermedad. Yo creo que esto la tecnología nos ha ayudado, insisto, Tienes que terminar ya. Sí, esa digitalización se está convirtiendo en lo que todos aspiramos a que sea, que es una transformación digital de la sanidad. Bueno, Benigno, muy bien. Siento meterte prisa, pero tenemos que ir cumpliendo yo creo que has dicho lo importante, nos hemos enterado, ¿eh? Y luego haremos un pequeño resumen. Entonces voy a dar ahora la palabra a Concha Andrés Sanchís, es la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Comunidad Valenciana. Concha, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes y agradecer a la Fundación Bamberg esta invitación. Yo creo que voy a ir al grano para facilitarle al moderador el tema del control de tiempos y disculparme porque no voy a permanecer hasta el final de la jornada también por una cuestión de una reunión inaplazable que tengo después en agenda. En principio, pues yo creo que coincidir con la persona que me ha precedido, ¿no? Con el director general de Galicia, de que esto ha sido una revolución. La pandemia nos ha hecho cambiar nuestra forma de entender la asistencia sanitaria y también de ponerla en práctica. Y, por lo tanto, todas las comunidades autónomas nos hemos puesto a diseñar un nuevo sistema de comunicación y de accesibilidad de los ciudadanos con los profesionales sanitarios. Eso pensamos que es una herramienta imprescindible en este momento y que ha venido además para quedarse. Desde la Comunidad Valenciana, aparte de conocer la trascendencia que tiene este cambio, pensamos que debe garantizarse en todo momento la seguridad. Tenemos ya un sistema de transporte, el Transit, un sistema de transporte de información entre facultativos y pacientes para poder eliminar determinados trámites que antes se tenían que hacer en los centros de salud. Se les puede ya, por ejemplo, ya pueden obtener los partes de baja o pueden obtener también certificados que se necesiten médicos, su historia clínica, pruebas diagnósticas, etcétera, pueden obtenerlas sin necesidad de tener que trasladarse. Luego hemos establecido ya una plataforma también de comunicación
médico de atención primaria especializada para agilizar y dar una mayor seguridad a lo que es la fase de diagnóstico en atención primaria, y estamos trabajando también en un proyecto de monitorización en este momento, que ya se está haciendo alguna prueba piloto en un hospital para intentar garantizar la seguridad de los trabajadores, de los profesionales, y también mejorar lo que es el sistema, la calidad de la atención y de la supervisión de los pacientes, inicialmente ahora, por supuesto, con COVID. Luego lo extenderemos, si el resultado es satisfactorio, sería la unidad de hospitalización domiciliaria para el control de pacientes que tenemos en domicilio. Hemos incrementado por 3 nuestra capacidad para atender llamadas telefónicas, para poder hacer ese tipo de asistencia después del cierre de los centros de salud cuando se decretó el estado de alarma. Y luego también hemos puesto en marcha ya un pliego, estamos trabajando en un pliego para configurar una plataforma de telemedicina para lo que serían las videollamadas, aunque tenemos una experiencia ya que estamos aplicando en algunos departamentos de salud de comunicación médico-paciente, en el que con una herramienta provisional podemos hacer este seguimiento. Por otra parte, hemos adaptado también todas las aplicaciones de nuestro sistema de información a la nueva situación para poder convivir con el COVID, y estamos trabajando también en lo que es la accesibilidad para garantizar que no se producen diferencias de igualdad en el acceso a lo que es el sistema sanitario, pues, por ejemplo, para que sea accesible para personas mayores o, sobre todo, garantizar que toda la tecnología que estamos implantando pueda llegar a todos los territorios, a todo el territorio de la Comunidad Valenciana, que, como saben, es extenso. Tenemos más de 556 municipios. Y después también estamos trabajando de una forma, yo creo que muy interesante, en un proyecto de Big Data, cofinanciado con la Unión Europea y en participación con la Comunidad de Canarias, para poder trabajar también en una plataforma de datos destinado principalmente a pacientes oncológicos y a personas con enfermedades raras o enfermedades crónicas. Y luego también tenemos un proyecto novedoso en lo que respecta a tecnología, aunque no sea de la información, pero un proyecto también muy importante de compra pública innovadora para el diseño de un nuevo PEC-TAC, que nos va a permitir poder tener un elemento de diagnóstico preciso y con menos efectos secundarios al disminuir la radiación. Entonces, pensamos que este es un momento importantísimo para la inversión de la tecnología. Por supuesto, hemos renovado una parte importante de nuestro parque de ordenadores, de cámaras web, y hemos intentado dar conexión también a nuestros centros de primaria y de especializada, y vamos a continuar en esa línea también el año que viene. Dentro de nuestro presupuesto irá una parte muy importante también para lo que es la tecnología y poder dotar sobre todo de esa comunicación y esa facilidad para poder dar esa atención sanitaria al máximo número de pacientes, siendo conscientes de que tanto la atención telefónica como por videollamada entendemos que debe ser siempre un complemento de lo que es la atención presencial, que es la que en muchos casos lógicamente va a ser inevitable. Tienes que terminar ya, Concha. Vale, pues muchísimas gracias por esta oportunidad para poder explicar, aunque sea brevemente, y a vuestra disposición para cualquier jornada que realicéis de este tipo, porque pensamos que es fundamental y es muy importante además conocer las experiencias de otras comunidades. Muchas gracias. Bueno, yo me he echado a tomar aquí nota de todas las iniciativas que habéis tomado, todo lo que habéis estado haciendo. La verdad es que enhorabuena. Acaba de llegar mi querido consejero de Sanidad de Extremadura, y como él estaba antes que todos, pues no sé si le vamos a pasar para el final, como habíamos dicho al principio. ¿Te parece? José María, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, vamos a seguir entonces y vamos a dar la palabra a Regina Leal. Regina, que hacía mucho tiempo que no te veía. Un placer verte de nuevo, de verdad. Y nada, tienes la palabra. A ver que estamos aquí en competencia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Ignacio, por darnos la oportunidad de exponer lo que hacemos y de compartirlo con otras comunidades, que yo creo que en una situación como la que estamos ahora es absolutamente fundamental. En Castilla-La Mancha, en cuanto a digitalización en sanidad, ya empezamos hace muchos años con Uniconos, y quiero empezar por aquí para luego terminar
hablando de lo mismo, pero eran iconos que, por ejemplo, hace 15 años ya había tenido una evolución distinta en cada uno de los centros y no era compatible. Había 8 versiones de iconos distintas y no podíamos desde un hospital ver qué es lo que hacían en otro hospital. Esas evoluciones hicieron que no pudiéramos conocer la imagen. Lo hemos normalizado y a día de hoy el icono se está unificado. Es muy importante normalizar todos los procesos de digitalización y hacerlos con muchísimo cuidado para que luego podamos obtener algo que decía Benigno al principio de la conferencia, que es extraer el dato y que ese dato sea homogéneo y sea recogido de forma normalizada, ¿no? Y con eso poder tomar decisiones. Por eso nosotros hemos trabajado en la normalización y junto a eso pues tenemos distintos sistemas de digitalización de imagen, DERCAN, UNISCAN, que es de medicina nuclear y que nos han dado a nivel clínico mucha operatividad, muchas funcionalidades y muchas ventajas para pacientes y sobre todo para profesionales en una comunidad que tiene pues más de 1.200 centros. Entonces, nuestra dispersión es amplia y muy necesario que trabajemos este tipo de herramientas. Durante el COVID, hemos encontrado un problema que también se ha comentado al principio de la conferencia y es que nuestra microinformática no soportaba que instaláramos aplicaciones avanzadas de videoconferencia, etcétera, porque en algunos casos tenemos ordenadores de más de 10 años, ¿no?, en los centros y eso suponía un hándicap importante. Pero a pesar de ello hemos conseguido desarrollar algún sistema de videoconferencia que utilizamos en salud mental, sobre todo, e implantar con muchísimas dificultades sistemas de vigilancia epidemiológica, porque hablamos de digitalización, pero a día de hoy todavía decimos que quizá uno de los grandes éxitos que estamos teniendo como servicio de salud, de los pocos éxitos que estamos teniendo en la gestión de la pandemia, es gracias al sistema de vigilancia epidemiológica que hemos implantado con nuestros recursos humanos, ¿no? Y que tristemente pues todavía necesitaría mucha digitalización y muchísima más innovación. Pero al final nos damos cuenta de que vamos poniendo guindas al pastel, tenemos sistemas de inteligencia artificial, tenemos 2 proyectos, que es el proyecto Sapiens, que es el Sabana conocido por todo el mundo y que nos ha dado muy buenos resultados tanto para la extracción de datos como para el desarrollo de herramientas de ayuda a la decisión clínica, tanto en primaria como en especializada, pero sobre todo aplicado a las guías que están implantadas en el proyecto Sapiens en atención primaria. Y de otro proyecto que es el proyecto Códice, que también es un Big Data, una gestión de datos para tomar decisiones a nivel organizativo, ¿no? Y que además podría codificarnos. Pero como digo, si no normalizamos estos datos y el éxito de nuestro sistema de salud yo creo que tendría que ir por ahí, el análisis va a ser muy complicado. Tenemos un proyecto de historia europea junto con la Comunidad Canaria, al igual que Valencia, que lo que pretende hacer y que se ha hecho a través de una compra pública innovadora también, lo que pretende hacer es hacer interoperable el dato entre todas las historias de todas las comunidades del Sistema Nacional de Salud y puede ser que también con Europa. Lo estamos haciendo junto a Canarias y con eso conseguiríamos que cualquier aplicación, cualquier desarrollo, cualquier herramienta que tengamos que aplicar pudiera hablarse o pudiera comunicarse con nuestro sistema de datos. Eso sería importantísimo a la hora de implantar nuevas herramientas y en esto estamos trabajando. También creo que sería muy interesante, nosotros hemos presentado varios proyectos de digitalización con los fondos de recuperación que vamos a tener y hablábamos de inversión antes, pero la modernización de nuestros sistemas o de nuestros sistemas de información es muy complicado, nada más que en dos años, ¿no? Y ahí no sé si tendremos que ser todos imaginativos, flexibles o qué tipo de contratos podamos hacer, porque a pesar de que hemos presentado digitalización tanto en recursos humanos, nuestros ILES de laboratorio no están unificados en Castilla-La Mancha o sistemas de recursos humanos también de gestión compartida, pues creo que si esa financiación nos exige una ejecución en 2 años,
difícilmente vamos a poder digitalizar y modernizar nuestra administración, nuestro sistema de salud en ese tiempo. Muy bien, tienes que terminar ya, Gina. Y por mi parte, pues comentaros poco más eso, que yo creo que vamos poniendo guindas al pastel, pero que lo más importante, que es que todos nos comuniquemos, que nuestros datos sean comunes y estén normalizados, todavía es un proyecto por abordar y que es la base del bizcocho, de la tarta, que tenemos todos que plantearnos y que ojalá podamos conseguir. Muchas gracias y muy atenta y apuntando todo lo que vais compartiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Luego os haré a todos una pregunta un poco crítica. Vamos a ver, entonces le toca ahora hablar a Elena Llorén Fernández, que viene en representación del consejero de Cantabria, que también nos anunció que no, al final no podía venir y ha mandado a una embajadora. Elena, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vengo en representación del consejero del Principado de Asturias. Perdón, de Asturias. No hay ningún problema. Que no pudo, bueno, me pide que os transmita el que no pudo venir esta tarde también por razones que ya comentaron otros compañeros de la sala de hoy. Bueno, quiero agradecer a la Fundación Bamberg por darnos esta oportunidad de compartir la experiencia que hemos, no sé si vivido o sufrido durante estos meses en el Principado de Asturias. Como sabéis, la población de nuestra comunidad pues es de las más envejecidas, no solo de España, sino también de Europa, y con un importante grado de dependencia. Y bueno, esto nos ha hecho que tengamos, que hayamos trabajado con los servicios sociosanitarios de una forma aún más estrecha. Y también, bueno, esa importante dispersión geográfica que tenemos en Asturias, pues también ha hecho que las tecnologías de la información pues tengan un papel aún más relevante. Lo que hemos estado trabajando, ¿qué estrategias digitales hemos trabajado? Pues el tema de interoperabilidad de historia clínica electrónica. Nosotros también desde hace ya unos cuantos años tenemos historia clínica electrónica, empezó en atención primaria y después en atención hospitalaria. Sí que tenemos una historia unificada de salud, porque también tenemos distintos sistemas de historia clínica y esto nos permite compartir la información entre los distintos profesionales. Ahora se nos complicó con tener que integrar también la información de vigilancia epidemiológica, de rastreadores o en general de salud pública y la de los servicios sociosanitarios, con lo cual hemos estado trabajando en todo el tema de interoperabilidad de historia clínica. También se nos complicó el tema de la realización de nuevas pruebas diagnósticas. Nosotros tenemos 8 laboratorios, con lo cual el compartir esa información y esa realización de determinaciones, pues también nos pide trabajar en un sistema informático único de laboratorio que trabajen de forma cooperativa, y es en lo que estamos trabajando. Disponer de la información también, bueno, ha sido un reto, que Salud Pública tenga rápido los resultados para poder tomar decisiones y que les lleguen a los pacientes, porque nosotros no lo teníamos organizado para informar al día tantísimos resultados de PCRs. Entonces, bueno, también ha sido un reto el ser capaces de que al paciente le llegue esa información también de una forma rápida. También hemos trabajado en disminuir un poco lo mal llamado burocracia, bueno, sobre todo en atención primaria, pero también en atención hospitalaria. Pues finalizamos la implantación de receta electrónica, ya estaba en atención primaria en hospital, los visados, facilitar el acceso a algunos de los informes, como son los partes de IT, de bajas laborales, o los informes de los anticoagulantes. Sí que hemos visto la necesidad de tener una carpeta de salud. Nosotros, bueno, la carpeta de salud que tenemos es la del proyecto del Ministerio de Historia Unificada del Sistema Nacional de Salud, pero bueno, es verdad que hay muchas cosas que nos hubiese facilitado si hubiésemos tenido esa carpeta a la hora de dar accesibilidad a los pacientes a sus datos de salud. Por supuesto, la teleasistencia. También hemos estado potenciando todo lo que tiene que ver con imagen digital, las consultas virtuales colaborativas entre profesionales y entre profesionales de atención primaria y atención hospitalaria, la consulta telefónica como herramienta de triaje
También estamos en un proyecto de videoconsulta. También, bueno, vimos la necesidad de que no bastaba con el teléfono, sino que, bueno, hace falta verse. Por supuesto, en aquellas asistencias que se pueden dar a ello. Obviamente no podemos pretender teleasistencia o telemedicina en absolutamente todos los actos clínicos. También hemos trabajado en facilitar las herramientas de teletrabajo, porque esto fue de un día para otro prácticamente, el poner a disposición, bueno, el acceso a todas las herramientas de historia clínica o de departamentales para los profesionales. Y a la formación. Parece, bueno, la formación es verdad que estamos más acostumbrados a la formación online, pero bueno, también ha sido un reto el cambiar la formación que teníamos a formación online. Y, por supuesto, al igual que se ha comentado ya, esa evolución de la historia clínica y ese montón de datos que tenemos en historia clínica nos tienen que ayudar a facilitar o a mejorar la toma de decisiones. No solo investigadoras o asistenciales, que por supuesto es un reto, sino a las decisiones gestoras. O sea, tenemos que orientar también esas herramientas de Big Data o de inteligencia artificial en que nos ayuden a toda la toma de decisiones gestoras. Tienes que terminar ya. Bueno, nada, solo decir que en muchos de estos proyectos nosotros ya estábamos, que el COVID, dentro de todo lo negativo que es, por supuesto, pero que ha sido una oportunidad para bueno, trabajar en proyectos e implantar herramientas, que bueno, que es verdad que hubiésemos tardado mucho en hacerlo y que espero que hayan venido para quedarse. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de que hable el consejero de Extremadura, como él no pudo estar al principio, quería decirle 4 cosas que hablé yo al principio. Una, ponía énfasis en las dificultades en la disminución, según un informe de la SEIS, de la Sociedad Española de Informática de la Salud, que el presupuesto cayó del 2019, cayó sobre el año anterior en un 3%. Que el porcentaje del total del presupuesto respecto a las TIC bajó un 6% y que en este momento el porcentaje de presupuesto para las TIC es muy bajo, es del 1,16%, son los datos de las 6 que tú conoces bien. Y claro, esto está muy por debajo de lo que recomendábamos hace 10 años, que decíamos que tenía que estar por el 5% y tal, ¿no? O sea, ese es un tema que yo creo que al final redunda en muchos de los problemas que nos encontramos y que habéis expuesto, ¿no? Hace falta dinero porque hay que renovar el equipamiento de ordenadores, de servidores, de líneas de comunicación que están obsoletos, ¿no? Y lo que sí he evidenciado en lo que nos han hablado todos los anteriores, José María, es que han hecho un gran esfuerzo en acomodarse a la situación, han ido buscando todos los recursos posibles. En algunos casos, donde estaban mucho más dotados y más desarrollados, pues las cosas han ido mejor y en otros casos, pues con más dificultades, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos oído. Ahora, de verdad, estamos todos ansiosos de que nos pronuncies tus palabras y tu opinión, no solamente sobre Extremadura, sino sobre la situación en particular, ¿no? de la digitalización de la salud. Tienes la palabra. Buenas tardes. Gracias. No sé si se me oye. Sí, perfectamente. Me oye. Muchas gracias a todos y a todas. Un placer compartir la mesa con todos vosotros. Y muchísimas gracias, Ignacio, por la invitación que me hace a este foro y a la Fundación Bamberg en general, que nos permite poder compartir experiencias de estas características. Pido disculpas por haberme perdido la intervención de Benigno, por haberme perdido la intervención de Arantxa. Sí he podido escuchar la intervención de Regina, sí he podido escuchar la intervención de Elena y también me he perdido la intervención de Concha, con lo cual pido disculpas por no haber escuchado esas palabras e igual me repito en algunas cosas. Preguntaba sobre la financiación. Bueno, la financiación es difícil tener un sistema nacional de salud
de primera división con unos presupuestos de tercera división. Por lo tanto, es difícil poder disponer de un sistema nacional de salud, sea en sistemas de información, sea en otras cosas, con un porcentaje del PIB que roza el 5 o 9%. Esto, si no lo cambiamos, no cambiará la financiación global, ¿no? Y lo decimos desde una comunidad autónoma que afortunadamente, por suerte o por desgracia, hemos dispuesto de una serie de fondos europeos que nos han permitido evolucionar porque hemos seguido siendo región objetivo 1 y hemos podido invertir. Yo, en cuanto a las reflexiones sobre el compromiso político con la digitalización de la sanidad, lo dividiría en dos apartados. Un primer apartado que tiene que ver con aquellas cosas que ya teníamos, pero que no hemos utilizado hasta que no ha venido la COVID, o que hemos utilizado poco hasta que ha venido la COVID, y eso nos ha permitido que nos felicitemos por la interoperabilidad de la receta electrónica. Eso nos ha permitido que celebremos el que podamos tener, al menos, como decía Elena, la carpeta de salud por parte del Ministerio del Sistema Nacional de Salud. Eso nos ha permitido que la renovación que habíamos hecho del parque de ordenadores en el Servicio Extremeño de Salud haya permitido un entorno muchísimo más colaborativo con profesionales, pero también con pacientes. Es decir, esto nos ha permitido que podamos utilizar herramientas que no son presenciales para poder atender a nuestros pacientes y para poder coordinarnos entre los diferentes profesionales. Esa sería la primera parte, porque no quiero cansar, quiero dejar un turno en el debate para que puedan preguntar, porque sacamos más partido si respondemos a las preguntas que en la introducción que podamos hacer todos y cada uno de nosotros, que tenemos un escenario parecido en casi toda España, ¿no? ¿Ante qué retos nos ha puesto esta pandemia que estamos viviendo? Nos ha puesto frente al espejo de que no teníamos unos sistemas de información de vigilancia epidemiológica que fuesen adecuados para poder gestionar de forma adecuada y de forma integral todo lo que tiene que ver con los niveles de alerta que se podían adoptar en cada momento, en cada uno de los sistemas de salud, y eso tiene mucho que ver con lo que decía Regina antes de la normalización. En segundo lugar, yo creo que nos ha puesto frente al espejo también en cuanto a lo que se refiere todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, pero avanzada. Estábamos acostumbrados a la teleasistencia donde se pulsaba el botón del pánico. La teleasistencia avanzada da un paso más allá y permite coordinar lo que es el sistema de protección social con lo que es el sistema de protección sanitaria, sobre todo en otro de los retos a los que se enfrenta nuestro Sistema Nacional de Salud, como es todo lo que tiene que ver con la protección social y la protección sanitaria en la enfermedad crónica, por cierto, muy vulnerable. Y en tercer lugar, hay un último aspecto en el que nos ha metido de lleno esta pandemia, pero que teníamos que haber tenido resuelto y que entre todos nos hemos encargado de que esto no se resuelva satisfactoriamente ya hace algún tiempo, ¿no? Y es todo lo que se refiere a la inteligencia artificial, todo lo que se refiere a hacer un análisis no solo semántico, sino hacer un análisis de toda la terminología que nos permitiese que pudiésemos aprender de nosotros mismos. Porque, en definitiva, la organización sanitaria, la organización social, la organización sociosanitaria, a aquellos que les gusta hablar de esto, es una organización del conocimiento. Y si es una organización del conocimiento, tenemos que aprender de nosotros mismos. Y no podemos aprender de nosotros mismos si no explotamos bien nuestros datos, y esos datos no se pueden normalizar de forma adecuada para poderlos explotar bien, ¿no? Por lo tanto, todo lo que conlleva el Big Data o todo lo que conlleva la explotación de datos que nos permita tomar determinadas decisiones es un reto al que nos ha enfrentado esta pandemia. Y termino. Viene una oportunidad muy, muy grande que hoy se escenificaba en la conferencia de presidentes, que son los fondos de recuperación y resiliencia.
Tenemos 140.000 millones de euros para mejorar una Europa más social, y esta Europa más social tiene que traducirse también en la utilización de la digitalización para poder permitir que esta Europa sea una Europa mejor, una Europa más ciudadana y una Europa más social. Nosotros hemos presentado proyectos. Tenemos el gran reto del abordaje de las residencias de mayores, tenemos el gran reto de la atención al mayor, tenemos el gran reto de las enfermedades emergentes, tenemos el gran reto de la medicina de más precisión. Aprovechémoslo. Seamos capaces de aprovechar los fondos de recuperación y resiliencia para poder poner encima de la mesa elementos que no caben dentro de otros sistemas de financiación, pero que Europa pone a nuestra disposición a diferentes de otras crisis que ha pasado nuestro mundo. Muchas gracias, Ignacio, y abierto a las preguntas y a las reflexiones que tenga aquellos que nos estén siguiendo. Bueno, muchísimas gracias, José María. Bueno, antes de dar paso al debate, vamos a oír la visión que sobre este aspecto, sobre ese problema, tiene la industria. Como decía al principio, tenemos a tres grandes expertos. Uno es Federico Plaza, otro Arantxa Catalán y María Teresa García. Tienes la palabra, Federico. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación y gracias a los representantes de comunidades autónomas y al consejero por compartir los pasos que están dando en esta era tan compleja donde ya nos acompaña y nos va a acompañar de forma irreversible la salud digital. Evidentemente esto ha sido un empujón. La situación que hemos tenido con la pandemia nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho actuar. Y evidentemente creo que el sistema sanitario lo está haciendo y los partners del sistema sanitario, las empresas que colaboramos con el sistema sanitario, también lo estamos haciendo, aunque probablemente nos podamos complementar más y nos podamos complementar mejor. Y en este sentido yo entiendo que tenemos que exigirnos más. Evidentemente este es un reto importante de transformación y de hecho no es solo digital, no solo salud digital, sino transformación digital, que evidentemente va a repercutir en cambios organizativos en el sistema y en las empresas que acompañan al sistema. Al final, la tecnología digital es una fusión o una unión creciente entre el mundo físico, el mundo biológico, que es el mundo de la salud, y el mundo virtual. Y evidentemente nos va a exigir trabajar, pensar, decidir de otra forma. Evidentemente, ya se ha comentado aquí, tenemos ingredientes para hacer esto bien. Y el sistema sanitario, yo entiendo, y creo que lo conozco, que está bien preparado, pero también tenemos que activarnos aquellos que colaboramos con el sistema. Y nos lo tenéis que exigir. Nos lo tenemos que exigir nosotros y nos lo tenéis que exigir vosotros. ¿Por qué? Porque por un lado, lo que está claro ya se publica, que la salud o la gestión de la salud o será digital o no será una gestión completa e integrada. Tendrá carencias. Con lo cual tenemos que empujar en esta dirección. Tenemos tres elementos, se han comentado aquí. Los datos de calidad, normalizados, validados, que los tiene el sistema, herramientas tecnológicas para almacenar, integrar, analizar datos y por otra parte el trabajo en red, la accesibilidad en red que permite esa interoperabilidad entre aquellos que participan en la gestión del sistema y entre los clínicos también e incluso los pacientes. Está claro que la transformación digital, al margen de venir para quedarse, no es un proceso que podamos decir que en un momento determinado se habrá completado. Nunca se habrá completado por completo. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo, es un proceso dinámico. Como acaba de decir el consejero, es un proceso de continua generación de conocimiento y continuo aprendizaje donde siempre podemos hacer más. Es un proceso multidimensional que va mucho más allá de las paredes de los centros sanitarios y que además tiene que conseguir también, tiene retos paradójicos. Por ejemplo, a veces se dice que las tecnologías podrían tener el riesgo de alejar al paciente y de alguna manera ser un obstáculo de la humanización del sistema. Y yo creo que utilizadas inteligentemente, lejos de alejar, pueden y deben humanizar más los encuentros entre el médico y el paciente, facilitar esos intercambios, evidentemente haciéndolo de una manera segura y de una manera confidencial. También se ha comentado aquí que además el reto en salud es doble por la llegada masiva de los datos como consecuencia de la era genómica. Y aquí evidentemente podemos utilizar esos millones de datos que están accesibles combinados con técnicas como la inteligencia artificial
para sacar el máximo partido a los datos en todo el ciclo, desde que se genera una posible opción terapéutica hasta que llega al paciente. La investigación ya la hacemos de otra forma las empresas farmacéuticas y tenemos que impulsar esas nuevas metodologías, compartirlas con el sistema. Uno de los puntos fuertes que tiene el sistema sanitario es la investigación y la vinculación de la investigación con la asistencia y con la generación del flujo de conocimiento, la docencia, y ahí tenemos que empujar más. Aquí tenemos, por ejemplo, ya retos en cuanto a nuevas formas de demostrar evidencia mucho más rápidas. Lo estamos demostrando en COVID, que podemos conseguir llegar a una fase 3 de un ensayo clínico en meses, cuando antes se terminaba de completar en años, incluso más de una década. Pero por otra parte también tenemos que ser más precisos en el diagnóstico y en definitiva de esta manera conseguir también eficiencias para el sistema, no manteniendo la calidad asistencial, mejorando la calidad asistencial. Y en eso evidentemente tenemos que estar ahí el sector, tenemos que ayudar a medir. La única forma de poder mejorar la gestión y mejorar la calidad es medir. Y para medir tenemos que tener datos que sean consistentes, datos que sean fiables, datos que estén normalizados, sistemas de inteligencia artificial para sacar ese partido, es evaluar los datos y luego compartir conocimientos. Y evidentemente estamos ante un reto importante. Habéis puesto ejemplos de cosas que están pasando ya, en el ámbito, por ejemplo, del diagnóstico por imagen, en el ámbito, por ejemplo, de la anatomía patológica. ¿Quién nos iba a decir que las muestras que antes se conservaban en parafina, ahora a través del Big Data, se han convertido en lo que podríamos llamar una nueva disciplina, como es la patología, no ya la patología digital, sino la patología computacional, y esto evidentemente permite tomar mejores decisiones clínicas, más ajustadas en el tiempo y en el momento para cada paciente, y nos permite también aplicar la investigación. Con lo cual yo creo que todos tenemos un reto enorme delante de nosotros y desde luego yo, por lo menos desde el punto de vista de la empresa a la que represento, brindo mi total colaboración al sistema sanitario en este reto importante que tenemos por delante. Vale, muchísimas gracias, Federico. Muy interesante todo lo que acabas de decir. Vamos ahora a dar ahora la palabra a Arantxa Catalán. Arantxa, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio, a la Fundación, y muchísimas gracias también a todos los compañeros de mesa por toda la información tan interesante y tan relevante que habéis compartido con todos nosotros. Yo no voy a insistir mucho sobre algunos elementos que han salido aquí, como el efecto catalizador de la pandemia, porque ha quedado muy claro en los proyectos que estaban latentes cómo se han agilizado. Lo que sí que me gustaría compartir un elemento, y es que el entorno que estamos viviendo ahora es lo que denominamos el entorno del mundo agile, ¿no? Hay que tomar decisiones rápidas, y yo creo que también la digitalización y todo el manejo de los datos sobre los resultados de los pacientes son los que nos van a ayudar a los profesionales y a todos los actores del sistema sanitario a tomar decisiones mejor informadas. Como se ha comentado, desde luego la salud digital nos está cambiando hace mucho tiempo ya la forma en que operamos como industria farmacéutica, ¿no? También la forma en la que desarrollamos y prestamos los servicios, y desde luego, y cada vez con más intensidad, creo que se está reformulando de alguna forma la manera en que estamos relacionándonos con los pacientes, también con los profesionales de la salud, con el conjunto de las instituciones y, cómo no, con los reguladores. Está claro, por tanto, que en este nuevo entorno, y además teniendo en cuenta que tanto en los hospitales como en los centros de salud, como en los hogares de casi todos los países europeos, comienzan a estar disponibles ya todo este tipo de herramientas que se han venido mencionando, creo que me gustaría dejarles 4 ideas encima de la mesa por si sirven para el debate posterior. En primer lugar, lo que la transformación digital está haciendo posible ya en el ámbito sanitario. Nosotros tenemos una hoja de ruta para 2025 sobre desarrollo clínico, sobre investigación, que persigue una transformación digital integral de nuestros ensayos clínicos, para definirlos de una manera que encaje absolutamente con la evolución natural de la enfermedad del paciente y con este ecosistema digital en el que estamos. Esa es una opción, desde luego es una oportunidad, quiero decir, desde luego también lo es la utilización de los datos para definir, medir y lograr, obviamente, mejores resultados. Eso es lo que nos ocupa a todos los que estamos aquí. La aplicación al empoderamiento de las personas, de los pacientes que tienen patologías crónicas, pues no hace falta tampoco mencionarlo, porque creo que es fundamental. Soluciones tecnológicas hay múltiples para monitorizar en remoto adherencia a tratamientos, etcétera. Y un punto importante en este primer apartado sería la utilización, a mi juicio, de los datos para repensar los sistemas de salud, incluso para definir estrategias, ya que
somos capaces cada vez más de combinar datos, como se ha dicho también, del entorno sociosanitario, del entorno de la atención clínica, y somos capaces de medir cada vez mejor las intervenciones sanitarias. Por tanto, primera idea, esto, digamos, es absolutamente importante. Las aplicaciones son enormes. La segunda idea que les quería dejar hace referencia a los modelos de financiación y compra de la innovación terapéutica. Está claro que todas estas herramientas que han ido mencionando mis compañeros de soporte a la decisión, la consolidación de los datos de vida real y consiguiente medición de resultados, etcétera, van a permitir desde el primer momento minimizar la incertidumbre clínica y la incertidumbre económica que acompaña a la incorporación de la innovación. Y creo que todos estos procesos deben ser revisados de alguna manera desde unas reglas de juego nuevas, porque nuevo es el entorno, por supuesto, participativas y, evidentemente, pues transparentes para todos nosotros, ¿no? La tercera idea sería, queda en el aire, ¿no?, la necesidad de ordenar la acumulación de datos de los que vamos a manejar. Aquí el European Health Data Space es una iniciativa que va de alguna forma a poner las piezas, digamos, de este nuevo arquetipo de información compartida, y espero que de aquí salgan muchas iniciativas potentes. Y la cuarta idea que quiero compartir con ustedes, desde luego, es seguir aumentando la confianza entre los sectores público y privado. Creo que lo hemos demostrado durante esta crisis. Es imprescindible ir juntos de la mano y, desde luego, creo que es un ejercicio de responsabilidad en el que nosotros, Sanofi, nos sentimos también aludidos como partners que somos del sistema sanitario. Para acabar, diré que en este momento, creo que ha quedado patente también, estamos viviendo un enorme consenso en el ámbito político, en el ámbito, digamos, económico, a través de los fondos. También tenemos una estrategia digital europea que está poniendo de alguna forma las vías por las que tenemos que caminar, y creo que el momento es óptimo. Sin embargo, seamos todos conscientes de que la revolución digital en realidad desafía el status quo, exige ideas frescas de todos nosotros y además cooperación, ya lo hemos dicho, ¿no?, entre los que estamos, otros recién llegados, el ámbito académico, el ámbito de la investigación. En mi opinión, la digitalización en salud no es más que una palanca al servicio de una estrategia que ha de ser innovadora, tanto en su concepción organizativa como en todos los elementos culturales. Desde luego, yo creo que sin innovación en estos aspectos no habrá avance por muchas herramientas tecnológicas que pongamos encima de la mesa. Y me quedo aquí. Muchísimas gracias, Ignacio, por la oportunidad. Gracias a ti. Has hecho un gran esfuerzo de plantar aquí las ideas clave, que es lo que se trataba. Bueno, pues va a cerrar ahora las intervenciones María Teresa García, de Abbott. María Teresa, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ignacio, y gracias por esta oportunidad. Yo creo que la ventaja que tiene que ser de ser la última es que me voy a poder apoyar en algunos comentarios de los que me han precedido. La verdad es que muy interesantes, y felicidades a todos por las ideas que habéis expuesto. Yo sí que quería remarcar la importancia que tiene ahora mismo el tema de salud digital, porque la propia OMS, a través de su Oficina Regional para Europa, pues ha considerado que este concepto implica la incorporación de todas las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, y como empresa representante de este sector e involucrada totalmente en la sanidad digital, desde luego es así, y se favorece también el acceso de los pacientes, y además la propia OMS ha dicho que aporta sostenibilidad y que aporta eficiencia. Por lo tanto, yo lanzaría ya una primera pregunta a la audiencia, y es realmente cuál es el problema que está habiendo en el Sistema Nacional de Salud para que no se terminen de implantar todas las innovaciones que ahora mismo existen, ¿no? Algunos de mis compañeros, por ejemplo, Elena comentaba el ámbito de lo que es el laboratorio. Por ejemplo, en el ámbito del laboratorio, el diagnóstico clínico, Abbott está trabajando para impulsar lo que es una transformación digital de los laboratorios con herramientas de análisis que lo que hacen es que favorecen el determinar una mayor productividad a los laboratorios y, por supuesto, el proveer a los clínicos para que a la hora de tomar sus decisiones se puedan basar en algoritmos que les puedan servir de ayuda, como una ayuda más predictiva, más que reactiva, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de lo que es la cardiología, y eso ha quedado muy patente durante esta pandemia, y sobre todo en la primera fase de la pandemia, desde luego el paciente cardiológico ha podido ser monitorizado gracias a monitores cardíacos insertables conectados con sus teléfonos móviles. Eso ha hecho que el propio profesional sanitario, el cardiólogo, pueda monitorizar al paciente y poder detectar situaciones de riesgo, y eso ha evitado, desde luego, que el paciente no tuviera que desplazarse al hospital por lo tanto, evitando así una situación de riesgo de contagio, ¿no? Es decir, son ejemplos que me gusta ponerlos sobre la mesa porque realmente dan una muestra de cómo estamos avanzando en este área y de la
la utilidad que tienen, ¿no? Por ejemplo, sistemas de mapeo detallado del corazón, que lo que proporcionan al final es una decisión al clínico para que pueda ponerse un tratamiento más seguro, ¿no? O, por ejemplo, ahora con el distanciamiento social, nuestros sistemas de neuromodulación también están facilitando ese distanciamiento gracias a la conectividad Bluetooth, y esto hace que también se pueda gestionar el paciente de forma diferente. Mencionaba antes también, Federico, los pacientes crónicos. Bueno, en el ámbito de lo que son los pacientes crónicos, por ejemplo, el paciente diabético es un ejemplo de paciente muy claro que se ha podido beneficiar también durante esta pandemia de una digitalización en lo que es la gestión de su patología, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un sistema de monitorización continua a través del sensor de tecnología tipo flash, donde está conectado con su teléfono móvil y el profesional puede conectarse y puede detectar situaciones de riesgo para este paciente, yo creo que es de agradecer, y eso ha facilitado la gestión suya, ¿no? Afortunadamente son ya varias las comunidades autónomas que están poniendo en marcha plataformas digitales para la gestión de este tipo de pacientes, pero aún así nos queda camino por recorrer. Y todos estos ejemplos que he mencionado un poco para poner en contexto cómo está la industria de tecnología sanitaria en este aspecto, pues no es el futuro, esto ya es presente y desde luego debe ser visto como una de las mayores aportaciones de valor que hace la industria tecnológica. El último informe que ha publicado FENIN, junto con la Fundación COTEC, indica que hay un índice de madurez digital de los servicios de salud muy bajo, no llega al 32%, y además hay una variabilidad muy extensa entre diferentes comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, yo querría aportar aquí pues, nuestra visión es que creemos necesario que se incorporen todas las herramientas necesarias para que el gestor sanitario pueda transformar el modelo de sanidad, el modelo asistencial actual, propiciemos ese cambio, facilitemos la integración de todas las innovaciones y hagamos que puedan estar conectadas y sean interoperables con los sistemas de información de historia clínica electrónica, ¿no? En definitiva, pues trabajar ahora pues, para lo que queramos que sea nuestro inmediato futuro, ¿no? Y al igual que mis compañeros pues, y mis colegas, por supuesto, ponerse a disposición de las autoridades sanitarias para seguir trabajando en digitalizar la salud lo máximo y que pueda beneficiar al paciente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Fantástico, porque no has llegado a completar el tiempo disponible y, sin embargo, nos has lanzado ideas base estupendamente bien sintetizadas. Bueno, yo tengo aquí alguna observación que me han mandado. Una es de Ramón Luis Gil Barriguete, que dice: ¿no os parece irracional tener 17 canales de inversión y desarrollo de sistemas de salud? ¿Es posible crear un grupo de trabajo que aporte soluciones generales que faciliten el estudio, análisis e intercambio de datos clínicos por todas las comunidades? Bueno, en este sentido, yo ya propuse al Ministerio en la época, en la legislación anterior en la del Partido Popular, propuse al principio que se transformara el Instituto de Gestión Sanitaria, ya lo he dicho varias veces en público, lo he publicado en muchos sitios, que se transformara en un instituto donde las comunidades autónomas pudieran debatir, compartir todas las novedades y todos los estudios y todas las inquietudes y todos los logros en materia de gestión y de tecnologías de la información. Es decir, no un interterritorial, sino algo mucho más técnico, más tecnológico, donde se trabajara de una manera en que cada uno no reinventara la rueda y cada uno trabajara mirándose todos a la cara y no de espaldas, ¿no? No hicieron ni caso, ¿no? Y así estamos. Pero bueno, yo creo que no debería ser una buena idea de arbitrar algo así que pudiera funcionar bien, ¿no? Y esto, hay también otro tema que me dice Nicole Hans, que dice que los pacientes necesitan un mix de presencial y digital. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo, pero nos venía a decir que estos eran resultados de un sondeo que hizo APEPOC, que es la asociación de pacientes que ella representa, y que lo hizo en diferentes comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dejo esta pregunta, estas dos preguntas sobre la mesa, a ver quién quiere contestarla. No sé. José María Vergeles, por favor. Sí, bueno, en relación a la primera, si necesitamos soluciones generales, creo que nuestro Sistema Nacional de Salud es bueno, pero le faltan cosas.
Y esas cosas que le faltan, pues se circunscriben a 3 ámbitos concretos. Un primer ámbito concreto es algo que nos permita tomar las decisiones a los políticos y a los gestores para incorporar las tecnologías, sean estas de la información o cualquier otra tecnología que se vaya incorporando. No tenemos ningún mecanismo, salvo la coordinación de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria, para que nos digan si en lo que vamos a invertir es adecuado invertir y cuánto de adecuado es invertir. Y esto yo creo que es una falta que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, que no la tiene, por ejemplo, el National Health Service con el NICE, o que no la tienen otros sistemas sanitarios de los cuales adolecen. A mí me da igual que sea el INGESA, que sea el perdido Instituto de Salud Carlos III, me da igual quién sea, pero yo creo que se necesita un proceso de evaluación para que incorporemos aquellos elementos que verdaderamente nos puedan unir. En segundo lugar, yo creo que cada uno de los servicios regionales de salud, y soy muy respetuoso con las competencias que tienen, son distintos. Es decir, yo trabajo para un total de la población que cabrían en poquitos bloques de piso en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero los tengo distribuidos en 42.000 kilómetros cuadrados. Si me voy a la Comunidad Autónoma de Regina, pues los tengo distribuidos en otros tantos de miles de kilómetros cuadrados. Si me voy a la Comunidad Autónoma de Elena, pues tendré unas barreras geográficas que me impedirán realizar determinadas cuestiones, ¿no? Yo por lo tanto, creo que en lo primero que tenemos que poner el énfasis es en disponer de un buen sistema no es de información, sino de comunicación para poder convertir en realidad todo lo que es la salud digital. Hasta en el último consultorio que se tenga en la Comunidad Autónoma de Asturias, hasta en el último consultorio que se tenga en la Comunidad Autónoma de Castilla y León o hasta en el último consultorio que se tenga en la comunidad autónoma que sea. Por lo tanto, yo creo que las posibilidades que brindan ahora elementos de comunicación como el 5G, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero nos van a permitir unas posibilidades muy diferentes. En segundo lugar, respetando las situaciones de cada uno de nosotros, lo que desde luego es en este momento imprescindible es que la interoperabilidad entre nosotros sea una realidad. La interoperabilidad sea una realidad, porque además hemos partido de realidades muy distintas, Ignacio. Hemos partido de realidades donde unos hemos tenido que construir desde cero y otros venían del OMI-AP. Hemos tenido que construir herramientas donde unos venían con una historia digital que solo era para atención primaria y otros habían venido del HPGIS de los hospitales que se utilizaba hace muchísimos años, que los más viejos del lugar se acordarán, ¿no? Y que en algunos sitios pues igual se utiliza todavía, ¿eh? O sea que no lo descarto. Es decir, yo creo que la interoperabilidad debe ser una realidad y en eso tenemos que trabajar. Y luego hay un tercer elemento en el que tenemos que trabajar. Y el tercer elemento en el que tenemos que trabajar, y os lo digo yo, que no soy sospechoso de ser un privatizador de nada, es la colaboración público-privado en determinados aspectos que tienen que ver con la modernización del sistema sanitario. Estoy hablando de incorporación de tecnología que lleva desde la alta tecnología que se utiliza en los hospitales hasta los sistemas de información, hasta determinados aspectos. Si eso no lo consideramos, si a la industria en general y a la industria farmacéutica en particular no le hacemos, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de esa industria que están trabajando en nuestro país, que nuestro Sistema Nacional de Salud sea verdaderamente competitivo para atraer inversión de esas multinacionales y que se reinviertan en nuestro país, estaremos perdiendo una oportunidad de oro de la riqueza que puede generar un Sistema Nacional de Salud configurado como está el nuestro. Y yo creo que esos elementos deben tenerse en cuenta. Y yo estoy completamente de acuerdo en que los pacientes necesitan un mix de presencial y virtual. Completamente de acuerdo.
no todo puede ser presencial, no todo puede ser virtual. Probablemente hemos tenido el efecto péndulo por intentar proteger a los pacientes en este momento de que no se nos agolpasen en las salas de espera, y ahora vivamos una sensación de querer volver a recuperar una actividad más presencial en determinados aspectos, ¿no? Yo creo que es posible generar ámbitos de confianza en lo virtual y generar ámbitos de confianza en lo presencial, pero se necesitan esos elementos. Muy bien. Todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Alguno de vosotros quiere hacer alguna observación sobre lo que han hablado el resto de ponentes Yo quizá sobre tengo Perdona, algo. Federico. No, quería agradecer sus últimas palabras al consejero y además cogerle el guante. Yo creo que no hablo solo como Federico o como Rochi, sino estoy convencido que más empresas piensan así. Está claro que en este momento, en esta revolución digital o de salud digital, también tenemos una revolución en cuanto a la generación de conocimiento. Antes lo hemos comentado de pasada. Por ejemplo, la forma de hacer investigación clínica está cambiando radicalmente, porque se está basando ya en metodologías que complementan o enriquecen las metodologías tradicionales de los ensayos en fase 1, fase 2, fase 3, pero claro, esa cantidad de datos nos permiten seleccionar mejor las poblaciones objeto del estudio, trabajar con Big Data y con inteligencia artificial para hacer pruebas de concepto, para ver desde muy temprano qué medicamentos o qué candidatos podrían funcionar y cuáles no, con lo cual reduces riesgos para pacientes, aceleras los tiempos, reduces costes que estoy convencido que tendrán que repercutir también en los costes de las terapias. Y esta nueva metodología sí que está en este momento en fase embrionaria. La metodología basada, por ejemplo, en trabajar secuenciando, por ejemplo, genéticamente a todos los pacientes para ver diferencias entre ellos en la aplicación de un candidato. En todo esto estamos arrancando en muchos países del mundo y a España tenemos que aterrizarlo, porque somos líderes, por ejemplo, en investigación clínica en España, y si cogemos la comparación de los ensayos clínicos que se hacen de medicamentos en España en relación con otros países de Europa, estamos a la vanguardia, precisamente por esa capacidad que tiene el sistema sanitario de aglutinar la asistencia, la docencia y la investigación. Pero en nuestra nueva generación de investigación clínica tenemos que formarnos, tenemos que conocer mejor las metodologías y volver a resituarnos en la vanguardia antes de que otros países nos tomen la delantera. Totalmente de acuerdo. Bueno, bueno, se me había quedado antes en el tintero hacer una observación respecto a Asturias, que es curioso que la curva que ha tenido, ¿no? Asturias, de que al principio no había nadie, la primera ola casi no la sufrió y sin embargo la segunda ola la está sufriendo de manera importante. Y también otro tema es que Asturias es, después de Orense, la provincia, porque es uniprovincial Asturias, más envejecida de España, donde el promedio de edad es mayor, ¿no? De hecho, con el ritmo que sigue, Asturias en 50 años básicamente habrán desaparecido los asturianos. Por lo menos quedarán muy pocos, ¿no? Es un tema también a tener en cuenta porque, claro, en algunos sitios es muy fuerte la situación, ¿no? Y también... Ignacio, déjanos a Elena por lo menos un rato, ¿no? Sí, Elena es jovencita. Ella yo por lo será menos espero que en 50 años no hagamos como los lemmings y nos autodestruyamos. En 50 años ya serás, pero bueno, ya serás es verdad, muy mayorcita, sí. Igual ya por lo menos estarás en mi edad. Y Regina, que nos hablaba de Sabana, pues se me ha ocurrido que precisamente el día 16 de diciembre vamos a celebrar con el Hospital Universitario Reina Leonor las terceras jornadas de innovación. Y entre los ponentes vamos a tener ahí a Ignacio Hernando, ¿no? Se llama. Ignacio Hernando, el neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, que... Sí, Medrano, eso, perdón. Medrano. Estar allí con nosotros, o sea que... Hernández Medrano, sí. Que si lo queréis escuchar, pues ahí tendré la ocasión el 16 de diciembre, también en formato virtual. No sé, ¿hay alguna pregunta más? Porque estamos ya al límite y si no la tenéis, pues no hay, ¿no? Pues si os parece, vamos a dar paso a
a la segunda sesión.